Huanchaco fueron detenidos niños de entre 11, 13 y 14 años de edad por robar cogoteando. Esa es la modalidad. Eran miembros de una banda que se hacía llamar como Los Pitufos y que asaltaba usando un mototaxi. ¿Por qué un niño se vuelve delincuente? Esa es nuestra nota del día y tendremos, como ya se dijo antes de la pausa, a la psicóloga, la doctora Jaramillo, para conocer, identificar y cambiar estas conductas. La nota del día. Como para no creerlo, un niño de apenas 11 años de edad fue capturado por la policía por presuntamente integrar una peligrosa banda de asaltantes en Huanchaco, autodenominada Los Pitufos. El menor fue detenido junto con sus 3 cómplices, 2 de ellos de 13 años y el otro de 14. Los 4 menores fueron capturados en el balneario de Huanchaco. Minutos antes golpearon y asaltaron a 2 mujeres frente a la playa. Luego intentaron fugar en una mototaxi, pero fueron detenidos por la policía en el sector Las Lomas. Durante el registro, la policía les encontró documentos personales de sus víctimas, así como carteras y dinero en efectivo. Según refieren, la modalidad de esta banda era el cogoteo. Pero, ¿por qué un niño llega a convertirse en delincuente? Pues los factores que influyen son muchos, y hoy los conoceremos en nuestra nota del día. Doctora Jaramillo, bienvenida a OPA Noticias. Esa es la realidad, cruda, pero es tal como sucede en nuestra comunidad. Y bien, ya no nos puede llamar mucho la atención porque se ha vuelto esta noticia, se han convertido estos hechos en parte de nuestra cotidianeidad. Doctora, ¿cómo podemos identificar nosotros los adultos, o específicamente los padres, cuando uno de nuestros hijos puede ya estar incursionando en ese tipo de conductas delictivas? ¿Hay algún elemento que nos pueda servir como indicio, como punto de partida y que podamos nosotros erradicar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por una vez más invitarme al canal y poder conversar de temas tan interesantes contigo y compartirlo con nuestro público, con nuestros televidentes. Mira, el tema es también, bueno, tú me preguntas, ¿no? Si hay algunos signos que nosotros podemos identificar, ¿no? Para saber si nuestros hijos van en el camino de la delincuencia y qué sé yo. Yo te diría más bien que hay que ir un poco más atrás y preguntar quién está preguntando sobre esto. Porque vamos a ver que muchas veces estas cosas, estas actitudes, estos comportamientos, no son algo que al niño se le instala dentro de la cabeza, ¿no? Como algo que, bueno, puede hacer. Esto es, o sea, el niño no nace con un chip en su cabecita. Lo aprende, lo aprende. Y normalmente lo aprende en medio de lo que se puede considerar para él un ambiente de lo más natural. O sea, él lo ve todos los días, ¿no? E incluso los papás, sin mala intención, muchas veces enseñamos a nuestros hijos este tipo de actitudes, ¿no? Que no son correctas. Por ejemplo, cuando le pedimos que no mienta. Sin embargo, el niño muchas veces es testigo de que nosotros mentimos. No engañes, no mientas, no hagas trampa. Cuando de repente el niño trae del colegio un borrador que no es suyo y es lindo, bueno, lo agarró porque le gustaba, olía rico de repente y la mamá le dice, ya déjalo acá nomás, ya no lo lleves al colegio. Entonces resulta, o no le dice nada, simplemente lo deja al niño, ¿no es cierto? Se hace la que no escuchó. Se hace a la que dice, ya déjalo, ya, pues ya, ¿qué vas a hacer? Ya peor, si le dices algo te van a acusar de que te lo has robado, le dicen, ¿no? Entonces esto va quedando como ciertas actitudes que son permitidas por los papás. Mira que yo quiero aclarar de que no estoy acusándoles a los papás muchas veces de tener mala intención o de tener ganas de, digamos, desviar a sus hijos del buen camino, sino que a veces, ¿no? El papá piensa un poquito más allá y dice de repente a mi hijo lo van a marcar como un niño que agarra cosas, que no se roba, ¿no? Y bueno, y mejor no decimos nada, ya no lo hagas, le dicen, ¿no? Pero resulta que el niño sigue haciéndolo, seguimos no diciéndole nada, a eso le agrega otro tipo de comportamientos que no son aceptables. Claro, perdón, doctora, disculpe que la corte, sí. Pero ahí debe entonces el padre, esa situación, cambiarla inmediatamente, ¿no? Claro, lo que yo voy es que es un tema de formación, de educación.
Entonces el papá no va a poder ayudarle a su niño a ser un niño correcto si es que él no tiene actitudes correctas. Todos sabemos, ¿no?, que se pregona con el ejemplo. Claro, los padres ¿no? somos los Entonces, referentes de los hijos. Claro, nosotros, buenos, malos, enojones, gritones, somos los primeros referentes de nuestros niños. Ahora estos niños de repente no lo han tomado eso de los papás, sino que de repente estos papás se han desentendido de ellos muy pequeños, no muy pequeños, entonces ellos han tomado estas actitudes de otras personas, otros adultos que se convierten en sus referentes, ¿no? O compañeritos más grandes, ¿no? Y van aprendiendo este tipo de cosas y resulta que comprueban, pues, por su experiencia propia, que este tipo de cuestiones, de este tipo de situaciones o de acciones, pagan. Es decir, con poco esfuerzo, ¿no?, van a conseguir tener, pues, ¿no?, dinero, celulares, y entonces empiezan a agarrarle el gusto, ¿no?, a esto, y luego van refinando, pues, ¿no?, sus tácticas y finalmente, pues, en claro, sicarios, ¿no?, y en líderes de muchas bandas terminan que ya conocemos. muchos de ellos siendo partes de Doctora, bandas, ¿no? pero esta conducta se puede resarcir en un niño cuando estamos, por ejemplo, estos niños, usted como especialista, van de repente a un lugar, los internan ahí, ellos con algunas prácticas o dinámicas, ¿pueden ellos cambiar estos malos hábitos? Claro, lo que pasa es que esto es una cuestión de familia, por eso es tan difícil cambiarla, no la podemos llevar a toda la familia, porque si resulta, a ver, pongamos, ¿no?, por ejemplo, si resulta que el papá se dedica a este tipo de actividades, la mamá se dedica a este tipo de actividades, entre los dos manejan también diferentes, no, bandas, qué sé yo, difícilmente el niño va a poder salir de ese contexto, ¿no? No es cuestión tampoco de arrancarlo al niño de su hogar y decirle, bueno, no, ándate a un lugar donde te arreglen, porque no es tan sencillo. Entonces esto es algo que hay que trabajarse con la familia, hay que trabajarse, ¿no?, a nivel de educación con la familia, ¿no?, mostrarles a los familiares lo perjudicial que puede ser para los niños. Mira, ahora tenemos niños de 11 años, 12 años, ¿no?, que están saliendo a hacer esto. No te extrañe que dentro de poco, pues, así como paran matando a gente a la que asaltan, de repente uno de esos balazos sea para uno de estos niños. Cuando alguien que está siendo asaltado, pues, decide defenderse, ¿no?, y uno de estos niños puede ser víctima de sus propios actos, ¿no? Claro, en una actitud de defensa propia. Claro, ¿no? La persona se defiende, ¿no?, y lo ve chico, de repente ve que le puede quitar el cuchillo o el arma o lo que fuera que trae, y bueno, en un acto de desesperación, el que está siendo atacado puede volverse victimario de un niño de 11, 12 años, ¿no? Entonces la cuestión se complica terriblemente, ¿no? Pero es una cuestión, te vuelvo a repetir, de educación, es una cuestión que se trabaja en el seno de la familia, ¿no? Esto hay que trabajarlo a nivel de comunidad, no hay que trabajar con la gente, en los grupos humanos hay que trabajarlo, ¿no? Y también, doctora, esto puede también proyectarse a la escuela. También es importante que las maestras, porque a veces los chicos, como usted dice, hogares disfuncionales, no viven con los padres, pero tienen a una maestra que para ellos puede ser esa madre sustituta que ellos no tienen. Claro, y que esta presencia tan saludable que tú estás mencionando, ¿no?, muchas veces, bueno, no tantas veces, nos gustaría que fuera más, pero en algunas ocasiones provoca un fenómeno muy interesante, que es el de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que una persona tiene de que, a pesar de vivir en un ambiente que es muy perjudicial y que en condiciones normales lo llevaría por el mal camino, esta persona se sostiene de alguien por fuera, de repente un maestro, como dices tú, un sacerdote, un vecino, un pariente, ¿no?, que está fuera de ese contexto no perjudicial para el niño, y el niño puede salir, ¿no? Y resulta que de esa familia, donde son 14 miembros, 3 están dedicados a actividades ilícitas de repente, ¿no? Este niño cuando crece decide que él no lo va a hacer y tiene la fuerza para sostener esta decisión, ¿no?, y seguir por un camino correcto. Bueno, este fenómeno que se da en algunas ocasiones y que depende de la fortaleza del niño y de la presencia, ¿no?, saludable de personas, ¿no?, como tú dices, de maestros, etcétera, es muy importante, ¿no? Y eso es a lo que se apunta cuando se trabaja con las comunidades, aun cuando sabemos que dentro de esas comunidades hay personas que se dedican, pues, a actividades poco lícitas, ¿no?, y que sin embargo apuntamos, pues, a tratar de que sus niños no sigan ese camino, no sean personas de bien. Entonces,
nuevamente llegamos a lo que siempre hemos venido promoviendo y reiterando, ¿no? Que para la solución a estos problemas sociales, el caso específico de hoy de la delincuencia, parte de un cambio de la familia, donde los padres tienen que tomar la decisión de ellos mismos con el ejemplo, hacer cambiar esas actitudes a sus hijos. Y cuando necesitamos, bueno, y cuando nos damos cuenta de que nuestros niños están en necesidad, ¿no? Y nosotros como padres responsables sabemos que estamos, de repente no hemos tenido buenos procederes previos, ¿no? Y nos damos cuenta de que esto va a causarle daño a nuestros hijos, ¿no? A corto, a mediano o a largo plazo, solicitar la ayuda pertinente también a los profesionales. Siempre hay posibilidades de trabajar. Claro, hay que pensar que siempre un niño está en formación y siempre hay posibilidades de lograr algún tipo de cambio, ¿no? Claro, para y ahí están ustedes, los psicólogos, para orientarlos, para tratar de modificar esas conductas. En los centros de salud, en las postas médicas, ¿no? En diferentes lugares siempre estamos, ¿no? En las escuelas, siempre estamos dispuestos para dar una mano, pero como ya hemos conversado en alguna otra ocasión, realmente tiene que haber también el interés de las personas, ¿no? Por colaborar. Se entiende que a veces la gente vive en situaciones de mucha pobreza, que tienen gran necesidad, y se ve esto todos los días, ¿no? Pero esto no está reñido con el respeto a las normas, ¿no? Y con el amor a nuestros hijos, que se tiene que traducir en una educación en valores, ¿no? Muy bien. Gracias, doctora Jaramillo, por estar con nosotros. Fue el tema del día acerca de por qué hay tanta incidencia en la delincuencia en niños, ¿no? Y estuvo con nosotros la doctora Carmen Jaramillo, quien es asistente académica de la Escuela de Psicología de la UPAO. De esta manera terminamos la edición del día de hoy. Gracias por la sintonía. Estuvo con ustedes Alberto Pinillo. Nos reencontramos el día de mañana. Buenas tardes.